Hola, buenas tardes a todos. Eh, Esperemos que este día no nos falle la electricidad, como nos falló estos días. El asunto es que, bueno, esto es una contingencia que puede pasar, lo que se nos vaya la luz. Lo importante es que no se nos vaya la luz del Espíritu Santo. Es más, que vaya cada día en aumento y no nos falte nunca. Por eso mismo, para empezar nuestra charla de hoy, nos encomendamos a Nuestra Señora, a Santa María de Ferreira. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, como hemos hecho otras veces, desde que nuestro Papa León XIV da unas charlas, bueno, unas catequesis, no charlas, sobre el concilio, pues no puedo obviar el no contaros un poco lo que ha hablado estos días. Así que voy a hacer antes de empezar, voy a hacer un pequeño resumen de las 3 catequesis que ha dado estos miércoles pasados. En la del 4 de febrero la tituló La Sagrada Escritura, Palabra de Dios en palabras humanas. Qué título más bonito, ¿eh? Palabra de Dios en palabras humanas. Y se refería de nuevo también a la Constitución Conciliar de Dei Verbum, que indica que la Sagrada Escritura, leída en la tradición de la Iglesia, es un espacio de encuentro en el que Dios sigue hablando a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos. No pasa de moda. Es eterna la palabra de Dios. Y lo que hace hincapié es, dice, durante muchos siglos, muchos teólogos defendieron la inspiración divina de la Sagrada Escritura, casi considerando a los autores humanos como meros instrumentos pasivos del Espíritu Santo, que eran como simples escribanos o amanuenses, les llamaríamos, ¿no? Y en tiempos más recientes, precisamente, la Dei Verbum, o sea, el Concilio Vaticano II, ha revalorizado la contribución en la redacción de los textos sagrados, viendo a Dios como el autor principal y a los escritores sacros como verdaderos autores de los libros sagrados. Esto es lo que nos dice el Papa, porque la Escritura dice, por tanto, si la Escritura dice es palabra de Dios en palabras humanas. Cualquier aproximación a ella que descuide o niega una de estas dos dimensiones va a resultar parcial. De ello se desprende que una correcta interpretación de los textos sagrados no puede prescindir del ambiente histórico en el que se ha madurado o de las formas literarias utilizadas. La renuncia al estudio de las palabras humanas de las que Dios se ha servido correría el riesgo de dar lugar a lecturas fundamentalistas o de una espiritualistas de la Escritura, que no es así. La Escritura tiene otro equilibrio. Bueno, pues eso era así la idea principal, que bueno, como pastor pues sabe lo que nos dice. La del día 11, la catequesis del día 11, el título que le puso fue La palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Y lo que va a resaltar es el profundo vínculo que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia. Porque dice que la Iglesia es el lugar propio de la Sagrada Escritura. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nació del pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. El Vaticano II, dice el Papa, nos recuerda que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor.
Esta frase ya es la tercera o cuarta vez que lo decimos en estas charlas que estamos dando, porque la Escritura del Vaticano lo que lo ha puesto es en el lugar que le corresponde, que parecía que estaba como un poco diluida, daba la sensación. Y termina diciendo lo que dice el concilio. En la mesa se distribuye a la Iglesia, en la mesa distribuye a los fieles el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia, que es la Eucaristía. Nos invita a conocer a Cristo a través de la Escritura y abrir el diálogo con Dios. Y dice la célebre frase de San Jerónimo que decía: la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. Pues la Sagrada Escritura, confiada a la Iglesia y custodiada y explicada por ella, desempeña un papel activo que sostiene y fortalece a la comunidad cristiana. En definitiva, viene a decirnos que en la Iglesia se aprende que la Sagrada Escritura se refiere totalmente a Jesucristo. Y lo más importante, y se experimenta, que es lo que parece que muchas veces nos quedamos ahí, solo intentar entender o leer. No, experimentar a Jesucristo en la Sagrada Escritura. Esa es la gran invitación que nos hace el Papa. Y en la catequesis del miércoles 18 de febrero empezó ya de nuevo un nuevo documento del Vaticano, que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que con la Gaudium Spes son los tres ejes de la Sacrosanctum Concilio, la que estamos tratando estos días nosotros, son como los tres ejes del concilio, ¿no? Y habló sobre el misterio de la Iglesia, sacramento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Habíamos dicho nosotros que Lumen Gentium era lo que había descubierto era el ser de la Iglesia, mientras la Gaudium Spes era la misión de la Iglesia. Pues el Concilio Vaticano II explica de dónde viene el término misterio, tomado de las cartas de San Pablo. Y dice que se eligió este vocablo y que no quiere decir que la Iglesia sea algo oscuro e incomprensible, ya lo hemos visto también aquí, precisamente lo que es la palabra misterio, donde viene, sino lo contrario. Pues la palabra quiere indicar una realidad, la realidad del misterio, que antes estaba escondida y que ahora ha sido algo que ha sido ahora revelado. Porque lo que se ha revelado es precisamente el plan de Dios, que es el deseo de unificar a todas las criaturas, una acción que se llevó a cabo en la muerte de cruz, que ha derribado el muro de separación entre personas y grupos sociales. Encontrarse juntos, celebrando, es la manifestación suprema del amor de Dios, y sentirse convocados juntos por Dios. Y por eso se usa la palabra eclesia, es decir, asamblea de personas que reconocen haber sido convocadas. Sobre esta convocación de la Iglesia lo vamos a mencionar ahora en lo que nos toca, en la charla que nos toca hoy sobre la liturgia. Como vemos, el Papa, que es el pastor de la Iglesia, cuidando a las almas, hace catequesis pastorales para llevarles a los fieles el pan de la palabra que alimente la fe. Sin embargo, estas charlas en nuestra escuela de oración son más bien, o intentamos, o por lo menos yo intento, que sean pedagógicas, que nos enseñen lo que fue el concilio, su significado, el porqué de los documentos, cómo se originaron, qué consecuencias tuvo y, por supuesto, una ocasión magnífica para hablar de Jesucristo y de su Iglesia, sobre todo eso. Pero bueno, es distinto una catequesis pastoral que lo que hacemos aquí, unas charlas formativas de nuestra fe. Pues ya empezando hoy, dejando las catequesis del Papa, vamos a seguir con nuestro tema, que es la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Pero antes, como ya ha pasado un mes, y yo creo que había sido una charla un poco larga y complicada, y además había leído recomendado que el que pudiese leyese los artículos del 1 al 15 de la Constitución. Son 130 artículos, solo los 15 primeros
que es donde se fijan los fundamentos. Pero bueno, si no lo hicisteis, no importa. Los iremos viendo hoy y los próximos días si hace falta. Pero lo primero que habíamos hablado en la charla había sido una breve explicación de la necesidad que había de reformar la liturgia. Era algo que se sentía, que había pasado a ser solo ritos y gestos, y como muchos veían que había que volver a los orígenes a través de una reforma y darle un nuevo sentido a la liturgia. Y como ejemplo habíamos puesto la argumentación entre aquel jesuita y el benedictino, los dos puntos de vista tan diferentes que tenían sobre la liturgia. Y después también vimos y hablamos un poco sobre lo que fue el movimiento litúrgico, que era la gente ya empezando a escribir, empezando a dar ideas sobre lo que se estaba necesitando. Y como más importante, que era como el centro de la charla, era reconocer los tres principios que se usaron los ponentes, sobre todo, que veían claro la necesidad de una reforma litúrgica, tanto en lo teológico como en lo pastoral, que era lo que quería el Papa Juan XXIII. Y por otra parte, el temor que tenían otros padres conciliares a desbocarnos por un precipicio que rompiese la tradición. Había una cierta diferencia. Bien, pues voy a leer más o menos un poco lo que el otro día, estos tres principios que se usaron. El principio de la liturgia, reconocer o ver la presencia sacramental de Jesucristo en la liturgia. El encuentro con Jesucristo sacramentado por medio de signos, gestos y palabras. Podemos decir que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y son eficaces. Esto quedamos que en otro momento se explicaría todo eso, pero hoy vamos a continuar. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia. Este era como el primer principio que tenían en mente. El segundo era la manifestación del misterio de salvación de Jesucristo. Y la tesis era, no somos un grupo de gente, no somos una masa, por decirlo así, somos una asamblea que se reúne para la celebración comunitaria de la fe. Y precisamente el Papa León, en su última catequesis, la que acabo de leer, dice exactamente: esta convocatoria, realizada por Dios, no puede limitarse a un grupo de personas, sino que está destinada a convertirse en experiencia de todos los seres humanos. Es decir, lo que se pretendía en esta idea, o este principio, era hacer presente la historia de salvación, que es recordar la alianza de Dios con su pueblo. La historia de salvación es una historia de alianzas de Dios con la humanidad, que empiezan con Noé, con Abraham, Jacob, el Sinaí, hasta la plenitud de los tiempos, cumplidas las promesas en Jesucristo. Y el tercer principio era la manifestación de lo que es la Iglesia. La liturgia es una realidad sacramental, es una acción donde Jesucristo se hace presente. Él es quien celebra y hace su propia ofrenda con su vida. Lo hace entre nosotros, en la asamblea, que es la Iglesia. Y fijaros que lo he dicho en mí ni en ti, he dicho en nosotros, como asamblea, como comunidad. Eso es lo importante del sentido de la liturgia. Y además, bueno, pues estos eran los tres principios. Y además había hablado de que había tres intenciones que proponía Juan XXIII en principio, antes de que todo esto se fuera definiendo. Él veía claro que había que hacer una reforma de la liturgia, que algo había que cambiar. Y las ideas que proponía Juan XXIII eran, o intenciones, decía, promover el desarrollo de la fe. Es lo que llamamos la mistagogía, que es la iniciación o introducción en los misterios sagrados, a través de la palabra de Dios, precisamente. Y es lo que estoy llamando todo el rato a lo que se llama dar las catequesis mistagógicas, que en los primeros siglos estas catequesis
los primeros siglos del cristianismo, era el proceso de preparación al bautismo, para entrar en la vida cristiana, precisamente. No te bautizaban si no estabas preparado en esas catequesis, si no las habías recibido y entendido perfectamente y asimilado en tu corazón. El asunto, ¿por qué dice? ¿Por qué no se siguieron dando? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se transformaron en otra cosa? Porque cuando llega el edicto de Teodosio, la conversión del Imperio Romano en católico, no hubo tiempo a cristianizar a todas esas masas, y que había masas de gente, ya se puede hablar. Y entonces, masas de gente paganas, con otra religión totalmente distinta. Entonces, esto se fue dando por sabido y así la liturgia se fue perdiendo en ese sentido tan entrañable de conocer los misterios. Bien, la segunda idea, y eso lo sabía el Papa Juan XXIII perfectamente, el segundo era renovar la vida cristiana de los fieles mediante la participación comunitaria, de lo que ya hablamos el otro día y hoy seguiremos hablando de esto. Y la tercera idea era adaptar a nuestro tiempo la disciplina eclesiástica, es decir, hacer una reforma litúrgica del calendario, de los ritos, de los leccionarios, de las escrituras, de todo lo que conlleva hacer una reforma pastoral en este sentido. Pues una consecuencia de todo esto, de toda esta preparación, fue la edición del Catecismo de la Iglesia Católica en tiempos de Juan Pablo II. Años después del concilio, Juan Pablo II, viendo la necesidad de reformar el catecismo dentro de toda esta liturgia, hubo un sínodo de obispos en el 85 y nombró entre los muchos que dirigieron esta renovación, este nuevo catecismo, estaba el cardenal Ratzinger, bueno, aún era obispo en ese momento, yo creo. Pues, y de ahí salió la publicación de la Constitución Apostólica Fidei Depositum, el depósito de la fe, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Y como subtítulo tiene escrito en orden a la aplicación del Concilio Ecuménico Vaticano II. O sea, bien, así pone el título del Catecismo de la Iglesia Católica. Esa publicación de 700 páginas y son casi 3.000 artículos. Ahí está estructurada y compendiada toda la doctrina, la enseñanza y la tradición de nuestra Santa Madre la Iglesia. Ahí han hecho una obra de filigrana para meter todo eso. Es complejo. Ahora daré una pequeña visión del catecismo. Este catecismo salió 27 años después de clausurado el Vaticano II, o sea que costó trabajo el irlo pensando y repensando, y así es una obra magnífica que debemos de conocer todos. Y como de hecho voy a abrir un paréntesis sobre este catecismo que está estructurado, son 700 páginas, o sea, es un tomo gordo, por decirlo así. Está estructurado en 4 partes. Las 4 partes son, la primera, además las 4 partes no se las inventaron, ya eran el catecismo de San Pío V en el siglo XVI, que fue el gran reformador después de Trento. Trento salió muchos documentos y muchas historias, pero después lo complicado fue lo que fue el Vaticano II, poner en marcha eso. Bueno, pues San Pío V se lanzó a ponerlo y por eso se le considera como un gran reformador después de Trento. Bien, el catecismo nuevo y el antiguo, en su estructura, ya digo, son cuatro, se llaman 4 partes. La primera es la profesión de fe, o sea, el símbolo de la fe, el credo. Entonces va a explicar, yo creo que es el tema, la sección más grande, la parte más grande del catecismo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en Dios Padre creador, creo en Jesucristo Salvador y creo en el Espíritu Santo Consolador. Y con estas 3 ideas va desarrollando entero el catecismo, porque el catecismo no, el símbolo de la fe, que es, pues dijéramos, el manual del cristiano. Uno se distingue de ser cristiano porque crees en lo que te dice el credo. Eso es lo que nos distingue pues, de los musulmanes o de los hinduistas o de los mormones, por ejemplo. Porque ellos, los mormones, por ejemplo, creo en Jesucristo, su único hijo, ya no es Jesucristo Dios, o de los mormones. Esa es la gran diferencia. Entonces dice,
Ya no tengo, hay un punto fundamental en la que no estoy con esta gente. La segunda parte del catecismo es la celebración de los misterios cristianos, que no son más ni menos que los sacramentos. Y eso es una parte importante también del catecismo. La tercera parte es la vida en Cristo. Tiene dos secciones. La primera sección es la vocación del hombre y la vida del espíritu. Ya va a hablarnos de la dignidad de la persona humana, de las virtudes, del pecado, bueno, lo que es de la comunidad humana. Y hay una segunda sección que va a hablar de los mandamientos, como parte de la vida en Cristo. El que quiera tener la vida en Cristo tiene ahí los mandamientos. Pues también se extiende explicando pues, cada uno de los mandamientos, porque si no es solo decir el quinto no matar, no, es algo más. Es el aborto, hay que hablar del aborto, de la eutanasia, la guerra, si es lícita o no lícita, la paz, y todo lo que va, el suicidio, y todo lo que lleva en torno a defender lo que es la vida humana. Pues bueno, pues he dicho solo al quinto, pero en todos los demás mandamientos se extiende perfectamente, nos va explicando lo que es cada uno y cada una de las cosas que tenemos que hacer. Y la cuarta parte es precisamente la oración cristiana. Una primera sección habla sobre lo que es la oración en la vida cristiana y la segunda parte dedicada al Padre Nuestro. Que es que a veces para el Padre Nuestro, que es la oración que posiblemente los cristianos recemos más, pero sin embargo he oído a un sacerdote, bueno, se lo he oído, hablando del pan, el pan nuestro de cada día, como si fuera solo el pan que nos comemos, que compramos en la panadería. Y ya Jesucristo, en la primera tentación, se le pone el pan, que coma pan, y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Saber que el pan del Padre Nuestro no se está refiriendo. Pues todo esto es lo que el catecismo nos recuerda, y que muchas veces, pues, por la costumbre o uso, pues nos vamos olvidando. Pues de todos estos artículos, de los casi 3.000 artículos que tiene el catecismo, muchos de ellos son transcripciones casi literales de los documentos del Vaticano II. O sea que el Vaticano II está hecho, como si dijéramos, aplicación para la vida del cristiano en el catecismo. Así, antes hablé de los misterios sagrados. A lo mejor alguien dice, bueno, esto de los misterios sagrados se puede quedar ahí un poco diciendo, ¿qué son los misterios sagrados? Se va al catecismo, busca la segunda parte que se titula La celebración del misterio cristiano, y ya en el primer artículo le va a hablar de la liturgia sobre la obra de la Santísima Trinidad. Ya le va a introducir en lo que es la liturgia. Y antes le va a hacer una pequeña introducción explicando la razón de ser de la liturgia y el significado de la palabra liturgia, que voy a aprovechar para contarla. Liturgia es de la palabra griega, leto es pueblo, y irgia viene del trabajo, ¿no? La ergonomía y todas esas cosas, esas palabras ahora compuestas con ese vocablo del griego. O sea que es pueblo y trabajo. Es el servicio de parte de y en favor del pueblo, es lo que significaría originalmente. Ahora le llamaríamos la obra o servicio público, o sea, algo que hace el pueblo para su uso, una carretera, ¿no? Un servicio, la obra pública. Y en la tradición cristiana, la liturgia se ha ido convirtiendo, el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios por la liturgia de Jesucristo, Redentor y sumo sacerdote, que continúa presente en su iglesia la obra de nuestra redención. Eso viene a ser lo que es la liturgia en el lenguaje eclesiástico. No un ministerio de obras públicas, sino el pueblo de Dios que toma parte en la obra de Dios, que es la salvación. Pues vamos a empezar la clase de hoy. Ya me he gastado casi media hora, pero bueno, no importa. Antes de hoy, lo que quiero hablar hoy es deciros sobre la liturgia. Antes de la revelación, la fe no era necesaria. La religión era una práctica social o íntima compuesta de ritos, ceremonias y oraciones
para contestar al dios de turno o a los dioses que tuviera un pueblo, una tribu, una cultura, y se le contentaba con holocaustos y sacrificios. Los dioses solían ser caprichosos, como eran los dioses griegos, o iracundos y furiosos, otros, al que se le temía, y lo mejor era no enfadarlo, estar a bien con ese dios. Y esto es lo que llamamos la religión natural. No voy a decir que sea mala, es buena, pero no es esto lo que es el cristianismo. Porque hubo uno de aquellos dioses en un tiempo determinado en la historia que se presentó como yo soy y se reveló como un Dios misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Y que además sobre los otros dioses reivindicaba nuestro corazón porque nos amaba. Y tenía además una voluntad salvífica hacia el hombre, por lo cual hizo alianzas con él. Y cuando cumplió su promesa, quiso que ese hombre celebrase un memorial, una fiesta, recordando esa alianza, en la que él quería tomar parte activa, actualizar esa ceremonia, esa fiesta juntos. Y por eso le regaló la liturgia al ser humano. No sé dónde encontré esta definición, pero me gustó mucho. La liturgia es un regalo de Dios al ser humano. Y esto es lo que, en definitiva, vamos a llamar, lo que he dicho ya tantas veces, la catequesis mistagógica, tan necesaria sobre la liturgia que necesitamos. Que las vivían las primitivas, como las comunidades primitivas lo vivían así. Y es recuperar con estas catequesis el concepto más amplio de lo que es la liturgia, que es la presencia sacramental de Jesucristo. Es decir, presente en los signos, gestos y palabras en los que se nos manifiesta lo que es su misterio pascual y lo que es su iglesia. Os voy a adelantar de la Constitución, voy a leer el punto 5. De la Constitución. Y veréis como posiblemente, así leído como lo voy a hacer, no se entienda nada. Digáis, bueno, lo voy a leer antes de deciros nada. El punto 5 se llama La obra de la salvación se realiza en Cristo. Y dice, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por eso, en Cristo, se realizó plenamente nuestra reconciliación en Él y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte, destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues el costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Y lo más probable es que me preguntéis, después de haber oído esto, dice, ¿y esto qué tiene que ver con la liturgia? Pues es la clave. Es lo que llevo tratando de explicar. Y además os va a sonar algo de todo lo que he dicho por Él, en Él y con Él, que es lo que decimos en la dosología de la plegaria eucarística. Pues ahí, en Él, con Él, ya lo tenemos. Y lo que nos viene a decir en este título, no, este artículo 5 de los 130 que tiene la Constitución, que es la íntima unión de liturgia e historia de la salvación, que es el misterio de Jesucristo, muerto y resucitado. Y esto es lo que, al final de cuentas, es lo que está hoy hablando
catequesis mistagógica que tanto falta nos hace. En definitiva, este punto 5 nos relaciona la historia de la salvación con la liturgia. La liturgia hace presente la historia de la salvación. Es la Agadá, la Agadá es el relato que leen los judíos durante el Seder pascual, que es la Pascua del pueblo judío, donde celebra su salvación. Y para el pueblo cristiano es precisamente el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo, centro de nuestra historia de salvación. El acontecimiento que ha ocurrido una sola vez, pero para siempre. Pues el Espíritu Santo nos ha sido enviado y va a empezar el tiempo de la Iglesia en la que por medio de la liturgia se hace presente la comunidad de fieles, que es decir, la Iglesia, por medio de signos para encontrarnos con Él. Pero para encontrarnos con Jesucristo tenemos que entender qué son esos signos. De ahí la necesidad de tener formación, es decir, conocimiento catequético de lo que está pasando, que se hace presente la historia de salvación en la liturgia por medio de la liturgia. O eso que se llama, es lo que se llama participar, que tanto le preocupaba al Papa Juan XXIII. Hay que hacer algo para que participe la gente. Una palabra que aparece mucho en la Sacrosanto Concilio, la participación lo tenía como el encuentro con Jesucristo. En definitiva, la liturgia va a ser un don del cielo al hombre, un don del cielo al hombre para este tiempo de espera. Es una invitación a la alabanza, que es la verajá, a la acción de gracias, que es la Eucaristía, a la reconciliación, que es el retorno, la tesubá, que hablamos el otro día, o la metanoia, que llamaban los griegos, girar 180 grados, volver al camino. También es el amor y la unión de la comunidad, el agapé. Entonces yo pregunto, ¿somos conscientes de acoger y custodiar este tesoro que nos da la Iglesia para vivir la fe? La alegría de la fe que precisa una fiesta para celebrarlo con los demás. Pues yo cuento una historia mía, que recuerdo cuando ibas a confesarte, ¿no? Y de penitencia el cura te ponía de penitencia 3 misas, cuando en realidad debía de ser lo contrario. Castigado sin fiesta, castigado 3 días sin ir a misa. Ese debía de ser el concepto. No dejarme ir a la fiesta, en vez de decirme, en vez de obligarme como un castigo. Le hemos dado la vuelta a las cosas. Algo pasa cuando nos aburrimos en la misa, o cuando pensamos qué bueno soy porque voy a misa, o qué sacrificio hago. Y si apruebo, iré durante un mes a misa. Todo esto es el paganismo que se nos ha metido hasta los tuétanos, ¿eh? Y pregunto, ¿tenemos el espíritu para celebrar hoy? ¿O queda mucho todavía por renovar de la liturgia? Porque la liturgia no es un acto mecánico ni repetitivo. Cada celebración es única, que produce el asombro renovado que provoca el encuentro con Dios. ¿Qué ocurre? Y eso ocurre porque tenemos la fe, porque la fe parte de la liturgia, que es el culto público y oficial de la comunidad de creyentes, ejercida por los ministros. Insisto en la idea de que es importante no desgajar la liturgia de la Iglesia comunidad de creyentes. La Iglesia comunidad de creyentes, que no se puede desgajar. Entonces la pregunta es, ¿celebramos acaso la misa o la liturgia de forma individualista? Cuando recientemente, lo dije el otro día, leí El espíritu de la liturgia de Romano Guardini y decía, voy a transcribir una frase que tenía. El fin primordial de la liturgia no es el culto tributado a Dios por el individuo, ni es el fomento de la piedad, ni la formación, ni la edificación, ni el fomento espiritual. Tampoco es el individuo el soporte de las acciones y plegarias litúrgicas. Ni siquiera es la agrupación de una multitud de fieles, eso de ir a misa porque es domingo o ir a hacer bulto. La persona litúrgica es la unión de la comunidad creyente,
que es la Iglesia. El creyente ha sido desbordado en su ser, ha sido elevado a una entidad superior y universal. Y esto, que parece muy teórico, es el concepto general del culto católico, que mira a la liturgia de la Jerusalén celeste, que tantas veces ya vamos nombrando. Mientras que en otras tendencias o desviaciones que se tiende al individualismo, que es el modelo del protestantismo o de ciertos institutos religiosos que hacen hincapié en la intimidad de la liturgia, mientras que la liturgia hay que contemplarla como algo, precisamente, la expresión de la fe de una comunidad. Precisamente por eso el Papa Francisco, muy atento a todas estas cosas, y ahora que he profundizado un poquito en todos estos conocimientos de la liturgia, veo que su carta apostólica, Desiderio Desideravi, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, era el título de la obra, coge la frase de San Juan, ¿no?, de la última cena, diciendo: ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros, lo que le dice Jesucristo a los apóstoles, porque quería celebrar. La carta del Papa Francisco es del año 2022 y en ella a lo que se refería era a nuestro analfabetismo sobre los signos. Hoy en día un conductor, cualquiera de nosotros que tenga el carnet de conducir, sabe que una luz roja en la carretera, aunque no vea nada, para porque es el signo de peligro. Pues eso es lo que nos reta, aprender los signos en su profundidad para comprender y aprobar y asombrarnos del milagro que se realiza ante nuestros ojos. Eso es lo que el Papa Francisco quería. Y para ello tenemos que comprender y experimentar los signos. Si no, ¿cómo nos vamos a enterar? Si no, no participamos, nos aburriremos, y por eso es necesaria esa catequesis de la Eucaristía. Y no es un máster precisamente, es precisamente una experiencia o una comunicación o una catequesis en el sentido de recuperar el sentido pastoral de la liturgia. Pues un ejemplo de esta participación con Jesucristo y la necesidad de una formación. Jesucristo, que quiere celebrar su sacrificio para dar culto a Dios, el sacerdote nos dice en la misa: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este mío, como lo dice el sacerdote, hay mucha gente que se cree que es precisamente el sacerdote, el sacrificio mío, del sacerdote y vuestro, del pueblo que estamos allí. Ese mío es Jesucristo por boca del sacerdote. Es Jesucristo que ha entregado su vida en obediencia para dar culto a Dios. Pues ya el otro día, pues además fue una casualidad, a lo mejor es que se me abre más el oído para escuchar todas estas cosas que se escapan de la liturgia. En una misa, pues escuché que el sacerdote omitió el mío y dijo: este sacrificio nuestro. O sea, no cuenta con Jesucristo. Vamos, quiero pensar que fue una equivocación, que no fue otra cosa, que Dios me perdone. Pero dijo: este sacrificio nuestro. No, este sacrificio mío como Jesucristo y vuestro como los fieles que estáis allí, que estamos dando culto a Dios y entregando nuestra vida para recibir la santificación y hacer posible la vida cristiana. Es precisamente, y esto es muy fuerte, la liturgia es Jesucristo, es el que está participando con nosotros, porque participar es encontrarse con el mismo Dios. Es que somos conscientes de que en la liturgia estamos participando con el mismo Dios, con Jesucristo, y esto es muy importante, nos jugamos la vida eterna en eso. Y ese Dios de misericordia siempre nos acoge, aun cargando con el pecado más grave, aun siendo el tipo más miserable del mundo. Y así nos lo dice en el Salmo 50, que es una maravilla, ¿no? Dice: si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. El holocausto era lo que se le daba a los dioses, ¿no?, para tenerlos contentos. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Eso es lo que es en lo que vamos a la Eucaristía. ¿Qué es lo que vas a ofrecerle al Señor? El corazón quebrantado y humillado, del humilde. Pues
está llamada a la formación catequética de la liturgia desde una perspectiva teológica que la Sacrosanctum Concilium repite varias veces, no es ni más ni menos que la invitación a participar con Jesucristo, que quiere decir celebrar, haciéndose presente, para que lo podamos acoger y dar culto a Dios. Pues con esto ya casi se va cumpliendo el tiempo. Bueno, no voy a extenderme, lo vamos a tener que extender a una tercera parte más. Vamos ya a repasar el documento en sí, tal cual, teniendo en cuenta delante la hoja del esquema que os pasó Miguel. Eso es un poco para que podáis ir siguiendo lo que voy a ir comentando, si no, a lo mejor nos perdemos un poco. Y para que veáis lo importante que es este documento, que fue el primero, ya dijimos, el primero que se aprobó en el concilio y que originó el conflicto más grave del concilio, precisamente. Os quiero comentar que este mes de febrero 2026, o sea, hace unos días, Roma, el Vaticano, es decir, el Papa León XIV, ha convocado al superior de la FSSPX, que es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, porque habían anunciado que van a hacer otra consagración de obispos. En la carta del Vaticano, que escribe al superior de esa congregación, de esa fraternidad, se mencionaba la palabra excomunión, la cual a lo mejor no hacía falta, porque la comunión, la excomunión, en caso de que nombren nuevos obispos, consagren obispos, la excomunión es automática en cuanto lo hagan. Y como antecedente de todo esto, deciros que Pablo VI los aceptó por no provocar un cisma. Se llegó a un estatus. Como hubo unos nombramientos de obispos que se los habían prohibido, Juan Pablo II los excomulgó a los 4 obispos que había nombrado Monseñor Lefebvre. Benedicto XVI los perdonó. Francisco los advirtió. Y ahora solo quedaban 2 obispos ya mayores, de los 4 que se nombraron ya mayores. Y claro, si se quedan sin obispos, se les pierde el sentido de la tradición, porque el obispo tiene que es el sucesor de Jesucristo y tiene que pasar por la mano del Papa. Y fue un motivo por el que la fraternidad se decidió a nombrar nuevos obispos para no perder esa tradición. León les ha puesto el veto. De momento, este intento de reconciliación, lo que ha trascendido es que siguen con la intención de mantener la fecha de la ordenación en junio próximo. Lo que pido es, precisamente, que recemos por ello, por la unión de la Iglesia. Y digo esto antes de empezar a comenzar este documento, el Sacrosanctum Concilium, que fue el primero que escandalizó y al que se opusieron los 4 que votaron el non placet, precisamente, que organizó, que dio lugar a esta situación tan triste y dolorosa en una iglesia y en un concilio que lo que pedía era el ecumenismo y la reconciliación de toda la iglesia con las iglesias separadas. Pues son y cuarto. Pues bueno, voy a hacer una presentación del esquema de lo que vamos a hablar el próximo día, que como es muy extenso y muy importante todos los puntos que se van recargando, el que tenga tiempo que se lea estos primeros 15 artículos, o los 15 primeros artículos, y los otros ya los iremos comentando, los 15 también. Ya he dicho que esto es un documento de unas 40 páginas y unos 130 artículos que se ordenan. La conferencia inicialmente, la charla inicialmente se iba a hacer claves para entender la Constitución, porque si no es un poco compleja. La introducción, hay un proemio que explica qué es lo que pretende el concilio, hay una introducción que son los artículos 2 y 4, hay 7 capítulos que son del 5 al 130, que es el desarrollo de la Constitución. El capítulo primero se llama Los principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia y tiene 5 secciones, 5 partes. La primera es la que ocupan los que recomiendo leer, del 5 al 13, que es precisamente el meollo que más nos interesaba a nosotros, ¿no? Naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Los otros capítulos, el segundo es el Sacrosanto Misterio de la Eucaristía,
que trata del misterio pascual, la Eucaristía y todo lo que es. El capítulo tercero va a ser los demás sacramentos y los sacramentales. El capítulo cuarto va a ser el oficio divino o la liturgia de las horas. El capítulo sexto va a ser el año litúrgico, con todas las consecuencias que tuvo eso, desde la revalorización del domingo hasta la revisión del calendario. Bueno, importante. El capítulo sexto es la música sagrada, bueno, saber lo que piensa la Iglesia y lo que quiere la Iglesia con la música sagrada, y el capítulo séptimo, el arte y los objetos sagrados. Y después hay dos artículos que son dos anexos, que dice que la Iglesia no se opone a que la fiesta de la Pascua se fije en un domingo determinado dentro del calendario gregoriano. Esto lo digo porque no todas las iglesias en el mundo celebran la Pascua el mismo día, y dice, no se opone a que se haga, y no se opone a los diversos proyectos que están elaborando para establecer el calendario perpetuo, que siempre sea lo mismo, e introducirlo en la sociedad civil. Lo único que pide la Iglesia es que se conserve y se garantice la semana de 7 días con el domingo. Eso es lo que la Iglesia de ahí dice, de ahí no me puedo mover. Pero lo otro, los movimientos que pueda haber, bueno, pues eso se fijaron en un momento, pero son cosas que en la liturgia pueden ser cambiadas, que no son fundamentales. Muy bien, pues entonces casi vamos a colgar porque no me voy a meter a explicar